Bienvenidos a Padre e Hijo Discuten Cómics. ¿Ven que estábamos en el Spider-Man Month? Bueno, ven que estábamos hablando de Jerry Conway. Ajá, de los mejores roles de Spider-Man, y esta es su secuela. Estamos hablando de eso. Así es. Entonces nos quedamos con Jerry Conway porque Jerry Conway fue quien mató a Gwen Stacy y al Duende Verde. Ajá. Las muertes las pueden ver ya llevadas a la pantalla grande en Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man. Así es, en donde en una se muere Gwen Stacy y en la otra se muere Green Goblin, muy parecido a lo que pasó en los cómics. Algo interesante de Jerry Conway durante los 70s es que empieza o crea las guerras de pandillas, que ya lleva varias Spider-Man en el título, algunas escritas por él, algunas escritas por otros escritores, pero básicamente Jerry Conway también le gusta hacer ese tipo de historias, en donde Spider-Man está en medio de una guerra criminal y no sabe qué hacer. ¿Qué más hizo ya llegado a los 80s, Alan? Primero creó a Tombstone. Ajá. Tombstone es un personaje muy interesante porque está ligado con Robbie Robertson y con esta idea que Robbie Robertson sabía que Tombstone era un personaje o era alguien que era un mafioso y básicamente lo dejaba ser por miedo. O sea, ahí pueden ver a Robbie Robertson en la juventud siendo golpeado por Tombstone porque precisamente él sabe que Tombstone es un criminal, pero lo deja hacer por ese miedo que le da el personaje, ¿no? No quiere que lo mate, entonces pues él se calla, por ejemplo, asesinatos que presencia y cosas así, ¿no? Entonces, Tombstone en ese momento, creado por Jerry Conway, es un gran personaje, es un personaje muy interesante. Que ha tenido varias veces, varias escenas en la pantalla grande y en los videojuegos. Bueno, no en la pantalla grande, ¿sí? ¿no? ¿En qué película ha salido? Está en un nuevo universo. Efectivamente aparece como guardaespaldas de Kingpin. Ok. Luego hizo la deportación de los latinos. Sí, aquí tenemos un personaje que es latino. Desde los años 80s, desde los años 70s, habla de temas políticos y uno de ellos que toca en los años 80s es la amnistía a latinos. ¿Quién es ese personaje que mostraste que era latino, Alan? ¿Era una araña? No, es Tarántula. Tarántula es de un país que es pues ficticio, ¿no? Pero que aquí utiliza él para precisamente hablar de la situación de los latinos ilegales en Estados Unidos durante la década de los 80s. Entonces, aprovechando que en esa época el Capitán América, ¿cómo se llama el Capitán América? Steve Rogers. Había dejado de ser el Capitán América y había obtenido una nueva identidad, y entonces John Walker tenía su lugar. Como el Capitán América. Así es. Entonces, Tarántula se alía con el Capitán América precisamente para combatir a los latinos. Porque, insisto, no es Steve Rogers. Steve Rogers tiene otros valores. Y John Walker no sabía realmente cómo actuar como Captain America. Finalmente, ¿qué más hace Jerry Conway en los años 80? Le da poderes. En esa época apareció una historia que se llama Actos de Venganza. Y le dio poderes al Capitán Universo. A Spider-Man le entregan los poderes cósmicos, así es. Entonces, es una historia que yo cuando la leí dije lo mismo que Alan ahorita que le comenté el tema, que básicamente es que jalada, ¿no? Pero tiene una razón de ser y precisamente es esa, combatir a los villanos que están actuando de forma diversa en actos de venganza. De ahí podemos pasar, no hemos platicado de J.M. DeMatteis. J.M. DeMatteis, tú lo conociste en una de las Comic-Cones. Y él creó la que es considerada la mejor historia de Spider-Man, que yo te he dicho muchas veces que para mí no me gusta mucho. ¿Y por qué no me gusta? ¿Sabes a qué historia me refiero y por qué no me gusta? Me has dicho de muchas historias. Kraven Last Hunt. No te gusta porque
¿A ti no te gusta que haya matado a Spider-Man? No, No. es una historia demasiado oscura y es una historia que originalmente fue planeada, fue concebida para Batman. Y la historia trata de que Kraven logró matar a Spider-Man. Ajá. Bueno, le dispara en la cabeza, pero O sea, le como dispara... que el espectador piensa que lo mató, Así pero es. no lo mató. Así es. Y él se vuelve como Spider-Man, o sea, él se pone el traje de Spider-Man y el final acaba muy mal. Sí. Acaba suicidándose Kraven. Ajá. Ajá. Pero yo cuando vi esa historia me quedé así de... Entonces, J.M. DeMatteis, su run tuvo varios. La primera historia que hizo efectivamente fue la de Kraven Last Hunt. Había estado, creo que Marvel Team Up, que es un título en donde también Spider-Man fue protagonista, pero después hizo Kraven Last Hunt. Y después en los años 90 él toma el título de Spectacular Spider-Man y crea algunas historias interesantes. Esta es una, la de arreglos funerarios, en donde el buitre se va a disculpar con tía May por haber matado a su novio de esa época que se llamaba Nathan Lubensky. El buitre pues decide que como él se está muriendo de cáncer, pues es momento de hacer las paces con diferentes gentes y una de ellas es la tía May, ¿no? Entonces esa es una historia interesante. Hace The Child Within en ese título, en donde explora la niñez de Peter Parker, de Harry Osborn y de Vermin, que es este personaje que parece una rata gigante. Y él es el que mata a Harry en el Spectacular Spider-Man número 200. Harry se tomó el suero del Green Goblin y anda como enloquecido. Y digamos es la confrontación final entre dos muy buenos amigos que era Harry y Peter Parker, ¿no? Entonces el run de J.M. DeMatteis en lo particular no es de mis favoritos, pero teníamos que hablar de él porque pues a mucha gente son runs bastante importantes. Mucha gente considera que es de los mejores. De ahí podemos hablar de David Michelinie. David Michelinie también era muy político. Hizo a Carnage. Pero antes que eso... hizo a Spider-Man. No, hizo a Venom. Ajá. Hizo... Estamos hablando de finales de los años 80, en donde el traje de simbiote se fusiona a Eddie Brock. ¿Ok? Para entender mejor, vean el video de Venom. Así es. También hizo a Prowler. No, Prowler es una creación de Stan Lee y John Romita, pero como dijiste antes, Alan, él crea también a Carnage. Cletus Kasady. Y además algo muy importante que por eso traje varios cómics relativos a él. Él básicamente, con él salta a la fama Todd McFarlane. Todd McFarlane fue un dibujante, o es un dibujante muy importante para la historia de los cómics en general. Porque a raíz de él aparece Spawn y aparece Image Comics, que sería la tercera empresa relacionada o de las grandes en los años 90 y que hizo temblar a la industria porque se empezó a jalar a todos los artistas. Los finales de los 80 con Tom DeFalco como editor, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee eran las grandes estrellas de Marvel, y un día van con Terry Stewart, que para entonces era el presidente de Marvel, y le piden más dinero, y Terry Stewart les dice, y más control creativo, las dos cosas, y él les dice que no. Entonces estos grandes estrellas deciden salirse de Marvel. Rob Liefeld lo van a escuchar más como el creador de Deadpool. Y fundar Image. Pero, pues digamos, la fama que tuvo Todd McFarlane empieza con el run que tuvo en Amazing Spider-Man al lado de David Michelinie, que por cierto David Michelinie decía o dice que trabajar con McFarlane era muy bueno, o sea, a nivel de mancuerna, y no tanto con el siguiente creador que tuvo, que también era o fue parte de la gente de Image, y es parte de la gente de Image, que es Eric Larsen. Como pueden ver, para este momento es cuando cambia el estilo que traíamos de dibujantes de estilo
de John Romita y ya nos modernizamos más en todos los títulos de Spider-Man y es el image look. Y durante los años 90 los artistas serían los que prevalecerían sobre el escritor y eso le tocó a David Michelinie. No hemos hablado tampoco de Peter David. Peter David es mi escritor favorito. Sí, a mi papá todo el tiempo habla de Peter David cuando hablamos de Spider-Man. Mi papá no puede dejar de hablar de Peter David. Tiene que hablar también de... No, o sea, si habla de Spider-Man, habla de Peter David. Y de Hulk además. Y él es muy importante, bueno, es importante por dos cosas. Él hace la historia del Devorador de Pecados, el Sin Eater, que es como la ayuda para crear a Venom. Y se preguntarán por qué. Y además hace historias en donde sigue esta tendencia de que J. Jonah Jameson al final del día no es tan malo, es un ser humano con muchos problemas, pero que estima mucho a Peter y que en alguna otra realidad hubiera sido una figura paterna muy importante para Peter. En particular, lo mismo que Jerry Conway, Peter David ha escrito en diferentes ocasiones al personaje. De hecho, Peter David creó a Spider-Man 2099. Uno de mis Spider-Man favoritos. Entonces, en el run que tuvo a inicios o en 2007 aproximadamente, 2005-2007, en un título que se llamaba Friendly Neighborhood Spider-Man, le toca la guerra civil, que es cuando Peter se descubre. Esa historia a mi papá no le gusta. Se llama... Esa trata donde Spider-Man hace un trato con el diablo de Fisto. No, pero eso es después. En la guerra civil, Peter se quita la máscara. Sí, pero es prácticamente la misma historia. No es la misma historia, es anterior. Se quita la máscara y justamente las reacciones de J. Jonah Jameson son lo que Peter David escribe. Y entonces un día llega todo golpeado J. Jonah Jameson y empieza a contar qué pasó, que retó a Peter Parker a golpes, etc. Pero es una historia bastante sensible, porque te demuestra eso, que al final del día J. Jonah Jameson podría haber sido una figura paterna con Peter. Lo que hablas de Mephisto viene después de Civil War. O sea, estamos hablando de los mismos años, pero estamos hablando de una historia posterior donde Peter David no tiene nada que ver. Pero me acabas de dar entrada para el siguiente creativo, que es precisamente Straczynski. Straczynski es el que escribió esa historia, bueno, está acreditado en la historia que tú comentas, que todo el mundo odiamos además, pero antes de eso, hace la década de los 90, Spider-Man en general fue bastante mediocre con la saga del clon y lo que vino después. Y para los años 2000 entra Straczynski, que hace varias historias memorables. La primera que hace es crea a Ezequiel. Ezequiel es un personaje que tiene los mismos poderes que Spider-Man. Y lo que hace él es vincular el origen de Spider-Man con el tótem de la araña, con Aracné. Entonces, básicamente, en esta época estamos hablando de un hombre araña más mitológico que otra cosa. Más místico. Además de eso, resulta ser que la tía May descubre que Peter Parker es el hombre araña. Entonces, yo creo que la época que mejor hemos hablado, o lo que más me gusta de la relación de tía May con Peter Parker es la época de Straczynski. Realmente fue una época en donde la tía May y Peter Parker comparten aventuras, comparten historias y es muy interesante. La tía May en general es un personaje que hasta esa época no me había gustado porque era muy frágil y era bastante sosa, pero para esa época fue lo mejor que hizo. Y te dije que íbamos a hablar de este número. ¿Sabes qué es este número? El número misterioso. El número que no a Straczynski, como escribió en los años 2000, le tocó el 9/11, el atentado de las Torres Gemelas. Y pues Marvel y Spider-Man, que es un personaje íntimamente ligado
con Nueva York, no podían dejar de lado el tema de las Torres Gemelas. Entonces escribe un número bastante memorable sobre los atentados en las Torres Gemelas. Eso es lo que hace Straczynski. Además es curioso porque Straczynski, yo no lo sabía hasta que empecé a poner atención, pero es el que escribe las mejores caricaturas, los mejores episodios de las caricaturas de The Real Ghostbusters. Entonces es un escritor bastante completo. Él escribió también Battlestar Galactica, creo que hasta la creó, y una película con Angelina Jolie, que no recuerdo ahorita el título, pero que básicamente es una mujer que le intercambian a su hijo. Entonces todas esas historias son de Straczynski. Y como dices tú, le toca la historia del pacto con Mephisto. Después de Secret War, ¿qué pasa con la tía May? Muere. No muere, le disparan. Ajá. Entonces, le disparan y... ¿para qué hace el pacto? Ajá, para revivir a la tía May, para que nunca nadie sepa, nunca se haya... Ajá, que nadie sepa su identidad. ¿Y qué da a cambio? Da a cambio, en la... Su matrimonio con Mary Jane. Resulta ser que la mayoría de los escritores, la decisión de casar a Spider-Man vino en los 80s por parte de Stan Lee, que le dijo al editor en jefe de esa época, que era Jim Shooter, casa a Peter Parker con Mary Jane. Pero ninguno de los escritores estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? No sé, porque ya hemos visto que las historias de hombre de familia con los superhéroes sí se pueden hacer, en el caso particular Superman con Lois, pero pues nadie estaba conforme. Entonces, muchas veces, incluyendo la saga del clon, incluyendo la supuesta muerte de Mary Jane en los años 90, los escritores trataron de deshacerse del matrimonio, pero sin avejentar, comillas, a Peter Parker. Es decir, no podían matar a Mary Jane, no lo podían volver viudo y no lo podían divorciar. Entonces, la genial historia o la genial idea que tuvo el editor en jefe en los años 2000, que fue Joe Quesada, fue el dichoso pacto con el diablo. Que todos odiamos. Todos odiamos. Hasta la fecha es La Mancha, la peor historia que ha tenido un amigo mío le conté de eso y me dijo, ¿qué? Entonces, Straczynski tuvo que ver con esa historia, pero al final del día parece ser que los últimos 2 números los acabó escribiendo Joe Quesada de forma completa. Llegamos así por tiempo, yo creo que vamos a tener que recortar con el run de Dan Slott. Dan Slott creó 2 historias interesantes, tiene más, pero la primera parte de los 10 años que estuvo al frente del título es muy buena porque crea Spider Island, que es una historia donde prácticamente todo Nueva York tiene el suero de Spider-Man. Así es. Entonces, y acaba con que justo es importante en esa historia, Eddie Brock, en ese momento Eddie Brock era el antivenom. Entonces, él da el antivenom para que todos dejen de ser Spider-Man porque era un caos ya. Y luego sacaría la historia que se llama Red Goblin. Uh-huh. Pero antes de eso, ¿qué historia que hemos visto? La historia en el cómic no es tan buena, pero influyó en una de las mejores películas de Spider-Man que hay. ¿Recuerdas qué hizo Dan Slott? Into the Spider-Verse. Spider-Verse la crea también Dan Slott. Esta idea de que hay diferentes universos y reúne a los Spider-Man para pelear contra Morbius. Bueno, no, Morlun. Contra Morlun. Es que siempre me confundo, perdón. Entonces, esa historia influyó en la película de Into the Spider-Verse. Que ya dijimos nuestras reseñas, es buenísima, hermosa. Véanla. Y como dice Alan, Dan Slott estuvo 10 años al frente del título. La segunda parte de su run, la verdad, a nadie nos gustó, pero todavía tuvo historias muy buenas, ¿no? Y en los últimos números, él llegó a Amazing Spider-Man número 800, en donde resuelve muchas de las tramas que tuvo durante esos 10 años, incluyendo lo que mencionas tú del antivenom de Flash, y se despide con otra historia del estilo de A Kid Who Collects Spider-Man, una historia bastante sentimental sobre lo que es crecer
siendo fan de Spider-Man. Es una historia muy meta, es decir, no de frente te cuenta eso, te cuenta la vida de un neoyorquino oyendo las historias de Spider-Man, interactuando con él, pero lo que hay de fondo es qué significa ser un fan de Spider-Man. Entonces, esos son los runs más memorables. Esperemos les haya gustado este video. Y como les prometimos, vamos a hacerlo de el Lego.